Hola, bienvenidos, soy Pamela. Y yo soy Sara. Somos estudiantes del tercer semestre en la licenciatura de Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 213, presentando este video para la asignatura de Diagnóstico Socioeducativo. Y hoy les explicaremos sobre los 5 pasos para realizar un diagnóstico participativo. ¿Qué es el diagnóstico participativo? El diagnóstico participativo es un proceso que nos permite identificar los problemas que afectan a la población de una realidad social que se quiere intervenir en un momento determinado. Esto con la participación de los ciudadanos y de las comunidades organizadas, brindándonos a esto una oportunidad para el aprendizaje colectivo. Paso número 1. Identificar el problema del diagnóstico. Como en todo diagnóstico, debemos encontrar una problemática que necesite un cambio. En este caso, es importante involucrar a la gente en donde se realizará el diagnóstico y así conocer las experiencias de todos para llegar a un acuerdo y seleccionar el problema a diagnosticar. Una vez seleccionado, se debe reflexionar junto a la población involucrada sobre lo que debe abarcar el problema del diagnóstico. Así la idea será más precisa y podremos dar respuesta a ¿qué sabemos del problema y qué necesitamos saber? En la primera cuestión podemos considerar aspectos como las manifestaciones del problema, que son los hechos concretos y los comportamientos de la gente, el contexto del problema, que es lo que rodea el problema, la situación de la gente, religión, etc. Y las opiniones sobre el problema, es decir, la forma en la que los involucrados ven y explican la problemática. Es importante recordar que muchas veces el problema es muy amplio, por lo que hay que delimitarlo. Para contestar la segunda cuestión, debemos realizar un marco de análisis y una lista de preguntas clave. En el marco de análisis nos ayuda a explicar el problema, tomando en cuenta sus posibles causas y relaciones. Solo debe mencionarse lo más sobresaliente, rescatando los aspectos que posteriormente podríamos ubicar en esquemas o dibujos. Es importante recordar que pueden pasarse por alto algunos aspectos, por lo que es recomendable modificar y completar el marco de análisis a lo largo del diagnóstico. Y finalizando con este paso, con la formulación de una lista de preguntas clave. Esta lista nos ayudará a orientarnos en el proceso del diagnóstico y no debe confundirse con las encuestas o entrevistas. Paso 2. Elaborar un plan de diagnóstico. Elaborar un plan de diagnóstico. En este paso, nos corresponde preparar las actividades y los recursos para investigar el problema, donde vamos a partir de una discusión amplia sobre lo que queremos lograr con el diagnóstico, teniendo en cuenta nuestros objetivos y la lista de preguntas que hicimos en el paso anterior, donde vamos a pasar a organizar un plan de diagnóstico. En este plan vamos a considerar lo siguiente: lo que vamos a hacer, el qué, técnicas de procedimientos para obtener la información, donde la vamos a encontrar en entrevistas, lecturas de documentos, encuestas, etc. El cómo, fuentes de información y lugares, que van a ser los testigos, especialistas, bibliotecas, archivos, etc. El dónde, responsables que se encargan del trabajo, pueden ser las personas o comisiones, los quiénes, recursos que necesitas, los equipos, materiales, dinero, el con qué, fechas o plazos, es el cuándo. Y teniendo esto, continuemos con el siguiente paso. Paso número 3. Recoger las informaciones. Este tercer paso puede considerarse como el corazón del diagnóstico, ya que los pasos anteriores y posteriores están a función de este. Al recoger las informaciones, podemos distinguir 2 tipos diferentes, las primarias y secundarias. Iniciaremos hablando de las fuentes secundarias. Estas intentan describir o explicar la realidad.
Pueden ser desde investigaciones, pequeños estudios del tipo teórico, datos, cuadros, o usar técnicas de recolección como el registro escrito, cuaderno de notas, diario de campo, etc. Las informaciones de fuentes secundarias nos dan una base de conocimiento sobre la población, zona o condiciones de vida, pero tienen sus límites, ya que algunos datos van perdiendo actualidad o tienen un lenguaje complicado. Por otro lado, las fuentes primarias son los hechos y personas de la realidad concreta, es decir, son esas experiencias y opiniones que podemos extraer de los afectados por la problemática, así como también de profesionales en otras áreas, como maestros, políticos, etc. Estas fuentes pueden obtenerse a través de la observación directa, la conversación, la entrevista, encuesta, entre otros. Por ello, es importante complementar las fuentes primarias y secundarias, garantizando así una obtención de información más completa, variada y confiable. Paso 4. Procesar las informaciones recogidas. Dicho con lo anterior, pasamos y tuvimos una serie de informaciones nuevas sobre el problema. Entonces, en este paso, consiste en reflexionar sobre las informaciones para darles orden y sentido, ya que nos ayudarán a clasificar, relacionar y problematizar las informaciones. Clasificar. Agrupamos las informaciones similares de acuerdo a ciertos aspectos que nos interesan. Relacionar. Analizamos qué tienen que ver una información con otra, cómo se ligan los diferentes aspectos del problema. Problematizar, es decir, buscamos ir más allá de lo que se ve a primera vista para comprender los factores determinantes del problema. Ya así relacionando y problematizando las informaciones, avanzaremos poco a poco hacia una visión globalizadora del problema y unas formas de trabajo. Para clasificar y relacionar las informaciones nos ayudan mucho las fichas. Otras de las herramientas que nos ayudan mucho a clasificar y relacionar datos son los modelos o esquemas, ya que esto al final contamos con un producto que nos acercan a un objetivo básico del diagnóstico, comprender el problema, siendo este producto una visión global del problema con todos sus aspectos, sus causas, sus contradicciones, el proceso que ha tenido y los sujetos involucrados. Paso número 5. Socializar los resultados. En este último paso, se debe compartir con la población la información que se ha analizado y decidir entre todos qué se hará respecto al problema. Esto lo haremos a partir de actividades como: número 1. Elaborar materiales educativos. Estos deben ser atractivos y comprensibles, adecuándose a las características de la población y deben presentar los resultados del diagnóstico para llegar a una toma de decisiones. Y puede ser desde hojas, fotos, diapositivas, entre otros. Número 2. Realizar eventos de socialización, como asambleas o reuniones en donde se reconstruye el proceso del diagnóstico, que es el porqué y el cuándo de la preocupación del problema. También se presentan los resultados a partir de los materiales previamente elaborados. Se discute el problema del diagnóstico, provocando un debate que aumente nuevas ideas, y formulamos conclusiones, tratando de llegar a un máximo acuerdo con ayuda del diálogo crítico y fraterno. Y número 3. Tomar decisiones, donde aclaramos los resultados, completando la información. Recuerda, la decisión clave a tomar siempre va a ser: ¿qué debemos hacer para enfrentar el problema? En definitiva, los 5 pasos del diagnóstico participativo forman un proceso sistemático de investigación, pues empezamos con la identificación del problema, luego elaboramos un plan de diagnóstico para posteriormente recolectar la información sobre el problema. Una vez recolectada, se empieza su procesamiento para finalmente llegar a una socialización de los resultados. Hemos visto que hay diferentes niveles de participación en los distintos pasos del diagnóstico. Sin embargo, siempre hay que buscar la máxima participación entre todos los compañeros en este proceso. Y recuerda, si no tenemos claro el problema a diagnosticar, no podremos hacer planes adecuados, ni mucho menos llegar a las soluciones acertadas para enfrentar nuestro problema. Y es así como llegamos al final del video.